recomendaciones, un análisis del caso de Niterói, de Ludmila Rodríguez Antúnez y Miriam do Amaral Rocha. Cuerpos olvidados y postergados, salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas durante la pandemia del COVID-19 en la Araucanía, en Chile. Voy a ir admitiendo, disculpen. De Carolina Alvial Álamos, Lucy Queter, Ximena Mercado Catriñir y Augusto Obando Cid Matrón. Disculpen si con los apellidos hay algún error en la pronunciación. Y por último, la ponencia Percepciones sobre los cuidados a la familia en Chile, de Alejandra Retama y Nicole Elizondo. Así que, como estamos organizados, ahí la veo a Vilma, no sé quién va a exponer, si Vilma, bueno, porque acá lo tengo a Silvio de apuntador, así que Vilma, te damos la palabra. Gracias por la participación de todas. Buen día, disculpen. Disculpen que entré un poquito más tarde, bueno, muchas gracias. Entonces, perdón, Guillermina, no alcancé a escuchar. ¿Comienzo yo con la presentación entonces, en primer lugar? Sí, como estamos organizados en el panel, así que si tenés para presentar, hacelo Perfecto. directamente. Muchas gracias. No voy a presentar un PowerPoint, sino sí tengo aquí algo en la pantalla para ir guiándome en la presentación, a ver si, para ordenar el tiempo. Bueno, en esta ocasión yo voy a presentar un trabajo que realizamos con mi colega Silvio Crudo, que como decía Guillermina está allí. El trabajo se titula Las intervenciones sociales del Estado en Argentina durante los primeros 100 días de COVID-19, complementariedades y tensiones en el accionar nacional y subnacional. Este trabajo nosotros lo realizamos como resultado de un relevamiento que hicimos el año pasado en el marco de una red y de una estrategia colaborativa en la que participamos con Silvio. Apenas empezó a conocerse la situación de pandemia. Marco esto porque este encuadre sirve para entender algunas de las decisiones y de las orientaciones que tiene el trabajo que voy a presentar. Digamos, lo que hoy queremos traer en esta ponencia es el análisis en clave comparada, como resultado de este relevamiento que realizamos, sobre las intervenciones sociales generadas entre el Estado Nacional y las 24 jurisdicciones subnacionales, o sea, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los primeros 100 días del COVID en la Argentina, es decir, entre el 3 de marzo, que es cuando se registra el primer caso positivo, y una fecha de corte que nosotros establecimos el 10 de junio. Para este trabajo que hicimos, este relevamiento, la verdad es que fue encarado en ese momento con la preocupación de registrar en un contexto de gran incertidumbre, como estábamos todos a nivel global, frente a la expansión del virus, registrar qué respuestas estaba dando el Estado en sus distintos niveles. En realidad definimos una herramienta para ese relevamiento y cómo íbamos a buscar información, como decía antes, en una estrategia colaborativa en la que participaron varios estudiantes de posgrado que estaban trabajando en los espacios en los que con Silvio éramos docentes. Lo que yo creo que formulamos una matriz para poder construir ese relevamiento que tenía implícitas una serie de interrogantes que hoy los estamos recuperando para poder hacer un análisis. O sea, esto me parece que es interesante traerlo porque nos ayuda a entender
bueno, por allí para ciertas preguntas no tenemos respuestas con esta fuente de información y hemos tenido que recurrir y estamos recurriendo, porque estábamos en proceso de análisis, a otras fuentes, además de este relevamiento que constituye la fuente principal para nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque los interrogantes con los que elaboramos nuestra matriz de indagación eran algunos, digamos que por nuestras trayectorias y los antecedentes de trabajo nos permitíamos formular, pero que en realidad tuvieron que ser revisados y rediseñados con el transcurrir de la pandemia y hoy con el diálogo que establecemos con una multiplicidad de estudios que se están haciendo a nivel global y también sobre las respuestas dadas en América Latina y en la Argentina a la situación de pandemia. Bueno, puestas en diálogo con esta mesa puntualmente, en clave comparada nosotros podemos revisar, por un lado, las intervenciones del Estado Nacional y las de las jurisdicciones subnacionales. ¿No? En ese sentido nos preguntamos o buscamos responder en qué áreas de intervención se focalizó el accionar del Estado en estos niveles, si podemos reconocer tendencias comunes o más bien divergentes entre lo que hizo el Estado Nacional y el conjunto de las jurisdicciones provinciales. Eventualmente, digo, habrá que explorar luego las jurisdicciones en forma específica. ¿Cómo podemos interpretar estas tendencias? Y un gran interrogante es de qué manera la estrategia definida por el Estado Nacional influyó, marcó, delineó, orientó las intervenciones implementadas por las jurisdicciones subnacionales, al menos en el periodo que nosotros tomamos, de los primeros 100 días. Por supuesto que nos queda el desafío de poder continuar esta lectura para poder analizar desde otras dimensiones estas preguntas que nos formulamos aquí. Y el segundo eje en clave comparativa que hoy queremos comentar es tomando algunos sectores en particular de estas intervenciones que nosotros registramos. Hoy vamos a hacer alguna referencia a lo que pasó en el sector de la educación y en el sector de las políticas de seguridad. Me refiero a intervenciones, nosotros tomamos conceptualmente, nos apoyamos en la definición de intervenciones sociales del Estado que propusieron hace ya muchos años Marshall y Cortés, para pensar en un conjunto de intervenciones que tal vez reconocen una definición ampliada de la idea de la política social, ¿no? Pensando en borronear ciertas delimitaciones, demarcaciones, fronteras entre tipos de políticas que en realidad inciden en las condiciones de vida de la población frente a una situación determinada y que de alguna manera contribuyen a regular o establecer el orden social. Con esta definición de intervenciones sociales del Estado, nosotros propusimos en el momento de elaborar el relevamiento diferenciar 16 categorías para poder operacionalizar esta idea y en esas 16 categorías incluimos, por ejemplo, educación, políticas de seguridad ciudadana, diríamos, políticas de intervención, de provisión de transferencias monetarias, de recursos monetarios, tanto a familias como a trabajadores y empresas, o sea, algunas vinculadas a la asistencia y otras más vinculadas a las áreas de trabajo-empleo, economía social, género, diferenciadas según poblaciones a las que estas intervenciones estaban dirigidas, no a niños y niñas, a personas mayores. Es decir, propusimos en ese momento esos criterios para operacionalizar esta idea de intervenciones sociales del Estado y con eso hoy podemos analizar, formularnos esta pregunta de en qué medida podemos reconocer direcciones similares o divergentes, convergentes o no, entre lo que hizo el Estado Nacional y las jurisdicciones subnacionales. La hipótesis que nosotros planteamos es que en el periodo que analizamos, es decir, en los 100 días, en los 100 primeros días, el Estado Nacional tuvo un rol rector en definir la estrategia para enfrentar la pandemia en la Argentina
y los efectos que ésta estaba provocando, incluso en ámbitos de la política pública en los que las unidades subnacionales estaban facultadas legalmente a actuar con un alto grado de autonomía y, por supuesto, digamos que este análisis ponía como entre paréntesis, como un aspecto a revisar, las relaciones entre o los posibles acuerdos políticos entre las fuerzas gobernantes en cada uno de los niveles. Para esta mesa, y un poco también teniendo en cuenta esos interrogantes implícitos del relevamiento que hicimos en aquel momento y que hoy estamos revisando, hay dos vectores, dos problemas que luego otros autores, otros colegas han también aplicado para revisar la respuesta frente al COVID, la respuesta estatal frente al COVID en países, en distintos países e incluso en la Argentina. Estos dos vectores son qué capacidad tuvieron las distintas unidades político-administrativas y en nuestro caso las unidades subnacionales para formular políticas, ¿no? Intervenciones sociales frente a la pandemia, y también el segundo vector es entender o en qué medida esto nos ayuda a entender la configuración del régimen federal en nuestro país. Digo, esta pregunta sobre cómo funcionaron los federalismos en distintos lugares del mundo frente a la situación de pandemia es parte de la literatura con la que hemos establecido un diálogo en estos meses pasados para poder pensar en conjunto, y mirar desde allí el caso argentino. En realidad, nosotros planteamos algunas dimensiones para poder analizar estas relaciones. Ahora vamos a compartir fundamentalmente dos de las dimensiones de análisis. Uno tiene que ver con la temporalidad de las intervenciones detectadas, y la segunda es qué tipos de sectores predominaron en el accionar del Estado Nacional y en el de las jurisdicciones. En términos de la temporalidad, nos apoyamos en el reconocimiento de 5 fases establecidas por las fases que el Estado Nacional fue marcando en la transformación de su tratamiento de la situación de COVID. Una fase 1, en la que partimos del no aislamiento hasta el 19 de marzo, la fase 0, la fase 1, que la definieron como aislamiento estricto entre el 20 de marzo y el 31 de marzo, la fase 2, que se definió como un aislamiento administrado del 1 de abril al 12 de abril, la fase 3, que fue denominada como de segmentación geográfica entre el 13 de abril y el 10 de mayo, y la fase 4 de reapertura progresiva entre el 11 de mayo y el 10 de junio. En todo este periodo que nosotros tomamos, de los 100 primeros días, lo que vimos es que a nivel de la jurisdicción nacional, casi la mitad de las intervenciones se dieron entre la fase 0 y la fase 1, es decir, durante el mes de marzo. Y mientras que en las jurisdicciones provinciales y en la ciudad de Buenos Aires, durante estas fases, el desarrollo de las políticas o de las intervenciones implementadas fue menor. Y, en cambio, casi un tercio de las intervenciones relevadas a nivel subnacional se dieron en la fase 3, es decir, en el momento de segmentación geográfica. Entendemos nosotros en el marco de la necesidad de generar respuestas específicas frente a este esquema que estaba delineado por el Estado Nacional. Y en general podemos decir que la fase 4, entre mediados de mayo y el 10 de junio, en todas las jurisdicciones nacionales y subnacionales, se registra una disminución del promedio de las intervenciones generadas por día, lo que muestra un amesetamiento en este desarrollo, ¿no? Digo, como que hubo un gran impacto de generación de intervenciones en los primeros tiempos. Lo que nosotros leemos
es en clave de una capacidad de previsión por parte del Estado argentino en sus distintos niveles, fundamentalmente por parte del Estado nacional, para poder dar respuesta a una situación marcada por una alta incertidumbre, tanto a nivel nacional como a nivel global, sobre qué hacer frente a la pandemia. En una discusión que ustedes recordarán, estuvo muy marcada por una controversia muy marcada entre privilegiar la atención de la salud o resolver el peligro de la parálisis económica al tomar medidas de aislamiento que pudieran tener buenos resultados en términos de la atención a la crisis desde la dimensión sanitaria. Digo, esta controversia que fue muy fuerte en todo el mundo, en la Argentina también se expresó, y bueno, nosotros entendemos que el análisis que nos da el relevamiento nos permite ver que hubo una capacidad de respuesta temprana, rápida, frente a la situación de COVID. Nosotros registramos en estos 16 sectores de las intervenciones sociales del Estado, 761. Y en realidad estas 761 intervenciones tuvieron 1.355 incidencias. ¿Qué quiere decir esto? Hubo intervenciones que incidían en más de un sector de los que nosotros categorizamos, ¿no? Entonces, había medidas que, por ejemplo, tenían que ver con economía social y también significaban una intervención en términos de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, registramos estas casi el doble de incidencias con respecto al número de intervenciones relevadas. Por supuesto, el mayor número de intervenciones, ya mirando el segundo eje de comparación, que es el de los sectores que predominaron, por supuesto, fue el de salud, que concentró la mayor cantidad de incidencias tanto a nivel nacional como a nivel de las jurisdicciones subnacionales. Ahora, luego podemos encontrar en el segundo orden diferencias, mientras que a nivel nacional predominaron los sectores, digamos, de la política social, por ejemplo, de atención a ingresos y a empleo, que representaron el 16% prácticamente de las intervenciones de nivel nacional, luego regulación de condiciones de trabajo, de higiene, de transporte y de alimentos y cuidados. En las jurisdicciones subnacionales predominaron otros sectores de respuesta. Luego de la atención entonces sanitaria, encontramos las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad, a lo que nos vamos a referir en un ratito, de higiene, y luego recién políticas de provisión de ingreso o empleo, de transporte y alimentos. Es decir, hay algunas diferencias entre cuáles fueron los sectores en los que intervino el Estado Nacional y cuáles son los sectores en los que intervinieron más las jurisdicciones provinciales. Nosotros seleccionamos de estos sectores, decía, no sé cómo estoy de tiempo, supongo que me queda poquitito. Sí, Vilma, ya más o menos estamos, así que bueno. Ya redondeo. Unos minutitos más, no hay problema. Bien, muchas gracias. Decía yo que habíamos seleccionado 2 sectores de estos 16 para hacer zoom, ¿no? Para poder mirar allí con una lupa y detectar si había, en clave comparativa, algunas pistas para poder explorar. Digo, estamos en ese trabajo, lo que estamos presentando aquí es algunos hallazgos preliminares. Si miramos educación y seguridad, o sea, seleccionamos para esta ocasión seguridad y educación, porque fueron 2 de los sectores que generaron cierta controversia. Seguramente si logramos extender el estudio más allá de los primeros 100 días, algunas de las cosas que vamos a decir acá van a ser modificadas, ¿no? Porque aquí la temporalidad juega seguramente de manera importante. Pero mirando este periodo que aquí tomamos, lo que registramos en educación es que el Estado Nacional dictaminó un conjunto de medidas que tenían que ver sobre todo con la suspensión de las clases en principio y luego la ordenación, el orden de cómo realizar las clases a través de plataformas virtuales, programas televisivos que permitieran
bueno, con distintos dispositivos que implicaran la continuidad de las clases. Pero un aspecto clave de cierta atención tuvo que ver con los momentos en los que la forma en que se organizaban la provisión, por ejemplo, de conectividad, que fue un elemento sustantivo en términos de la provisión de educación, mostró las enormes vacancias que tenía nuestro país y sobre todo en algunas jurisdicciones provinciales esto fue muy fuerte. Luego, lo que encontramos para este periodo de los primeros 100 días es que hubo reclamos ya sobre la vuelta a la presencialidad en las escuelas, a pesar de que no estaban garantizadas las condiciones sanitarias en los establecimientos educativos, ¿no? Y allí se generó una importante controversia sobre el manejo del riesgo que esto podría implicar. En cuanto a la cuestión de seguridad ciudadana, nosotros encontramos que las jurisdicciones provinciales generaron distintas respuestas frente a este problema. Identificamos 13 tipos de acciones, de respuestas dentro del sector de seguridad, y lo que encontramos también es que no hubo discrepancias fuertes, oposiciones entre las medidas que tomaban las jurisdicciones con aquellas medidas macro que determinó el Estado Nacional, que había una cierta, digamos, convergencia en la orientación de las medidas, pero que las unidades subnacionales tuvieron también iniciativa para generar algunas intervenciones propias, específicas, que se diferenciaban de las delineadas a nivel del Estado Nacional. Para ir cerrando, digo, lo que nosotros podemos decir, porque ya estamos con poco tiempo, es que mirando entonces la distribución que tuvieron las acciones según la jurisdicción, si miramos la temporalidad de intervenciones y si miramos el objeto, los objetivos a los que apuntaban las distintas intervenciones, podemos decir que en general, efectivamente, en el periodo de los primeros 100 días de COVID, el Estado Nacional tuvo capacidad de respuesta para orientar las acciones a desarrollar, que en general hubo acompañamiento de las jurisdicciones subnacionales para el desarrollo de estas actividades, y, perdón, que sonó el teléfono, y que se pueden encontrar algunas diferencias en los tipos de intervenciones que hubo según el Estado Nacional o las jurisdicciones provinciales. Lo que nos queda indagar es en cuanto esas diferencias tuvieron que ver con necesidades específicas, criterios específicos determinados por las jurisdicciones, y tratar y proponer algunas claves para interpretar esas diferencias. Hoy tenemos algunas hipótesis, pero por ahora no podemos compartir respuestas en esa línea. Me parece que presenté el espíritu del trabajo en grandes líneas. En todo caso, después, si hay tiempo, puedo ampliar o responder algunos interrogantes que surjan. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias a vos. Bueno, vamos a seguir. Les voy a ir después marcando, tengo acá los recordatorios por los minutos, así vamos a ir diciéndolos y respetamos un poco el tiempo, así podemos todos después charlar un rato más. Ahora seguiría Karina y el equipo con la ponencia Políticas Públicas para las Mujeres Emprendedoras. Olá, bom dia. Buenos días. Bom, primeiro, agradecer a participação no evento.
Nós somos estudantes da Universidade Federal Fluminense, e que fica localizada no município de Niterói. Nós vamos apresentar ainda um estudo que está numa fase exploratória, né? Onde a gente tem buscado compreender como que durante a pandemia as ações desenvolvidas para atender as mulheres, para lidar com algumas questões de desigualdade de gênero, elas têm se apresentado no campo do empreendedorismo, enquanto política pública. Então, meu nome é Karina de Paula, eu sou mestranda do PPGA da UF, e compõe esse trabalho também a Miriam Generoso e a Vanúzia Drummond, que são mestrandas no PPG-JS, que é o Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança também da UF. Nosso trabalho é intitulado Políticas Públicas para as Mulheres Empreendedoras, Perspectivas, Vivências e Reflexões, e ele parte da nossa reflexão do nosso fazer, né? Então, todas nós estamos envolvidas, de certa forma, em projetos de empreendedorismo para as mulheres, e também pesquisando essa temática no âmbito do LAESP, que é o Laboratório de Estudos e Análises em Cidadania, Segurança, Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública da UF. Então, a gente parte dos impactos na pandemia da vida das mulheres. Então, o aumento da desigualdade foi um problema público trazido, sobretudo, por relatórios internacionais, pela mídia, e aí a gente está caracterizando aqui, né, a desigualdade entre gêneros, considerando o binarismo mesmo, né, homem e mulheres, sem se ater às questões de orientação enfim, de outras categorias que não compõem esse contexto binário. Então, a gente parte de alguns relatórios, sobretudo o Think Olga e o Think Elsa, que são relatórios de análise global que saiu durante a pandemia, e eles diziam, né, afirmavam que as principais áreas afetadas na vida das mulheres, elas se dariam em decorrência da questão da violência, a questão da saúde e a questão econômica. Então, a gente traz a questão econômica para o centro das nossas discussões. E aí a gente vai estar apresentando um pouco esses projetos e as nossas reflexões nesse processo. Bom dia, meu nome é Miriam e eu sou, como a Karina disse, mestranda lá do PPG-JS, e corroborar com a fala dela de agradecer estar participando desse evento. Então, eu sou moradora do Morro da Providência, onde se localiza a ONG Casa Amarela, que hoje é um centro de educação e artes, situada no local mais alto e mais vulnerabilizado lá do Morro da Providência. E eu sou atualmente a coordenadora do grupo de mulheres, porque a casa inicialmente era voltada para atividades com as crianças desse entorno, e à medida em que as atividades foram crescendo, nós percebemos a necessidade de ter atividades voltadas apenas para as mulheres, que inicialmente começou com as mães dos alunos e depois ampliou para todo o entorno, e inclusive para aquelas que não tinham ligação direta com a casa. Então, e ano passado, através de um edital da empresa L'Oréal, nós conseguimos um edital para fomentar cursos de empreendedorismo para as nossas mulheres. Então, hoje temos 6 modalidades de cursos, e inicialmente a gente estava tentando compreender e entender as necessidades dessas mulheres. Então, tem sido um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo bem prazeroso, porque há uma diversidade, particularidade entre essas mulheres, que, dependendo do local onde elas moram e o acesso onde elas têm no morro, torna muito díspares as relações entre essas mulheres. E aí a gente está tentando para o empreendedorismo, mas como rede de apoio também, e bem-estar para a saúde dessas mulheres. Nós temos inúmeras atividades, seja
Desculpa, gente, é quando eu tô, a minha internet está tão ruim, então eu não sei se eu tô indo ou se eu tô vindo, ou se tá tudo ok. Tá ok. Ah, tá. Porque para mim tá fechando e abrindo. Então a gente está tentando fazer inúmeras articulações locais para prestação dos nossos serviços através dos cursos e dos serviços dos produtos que têm sido confeccionados através desse coletivo de mulheres que estamos gerindo aqui na Providência e articulando com outros ONGs também, para que a gente consiga ter uma rede própria aqui na zona portuária de mulheres empreendedoras, com participação da SEDURP, que é uma secretaria que tem aqui na zona portuária, e entre outras ONGs, e um grande coletivo de ONGs pensando sempre no bem-estar dessas mulheres aqui do entorno e da própria Providência. Uma outra experiência que nos atravessa, né, durante esse processo foi a experiência do curso de empreendedorismo para mães e mulheres na cidade de Niterói. Então, a nossa pesquisa, né, as nossas reflexões, elas se debruçam nesse espaço geográfico, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, partindo dessa perspectiva da cidade do Rio de Janeiro, a partir da Providência, que eu não sei se todo mundo está acostumado com a categoria morro, mas talvez a categoria favela ajude a ilustrar um pouco melhor, né, para quem não conhece aqui a cidade. Mas, enfim, em Niterói, a partir daquela análise, né, dessas análises sobre os impactos da pandemia na vida das mulheres, logo no início do mês de março, a gente construiu aqui um GT, um grupo de trabalho intersetorial dentro da prefeitura. À época, eu coordenava a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres no município, que é o órgão responsável por gerir e implementar as políticas de direitos das mulheres na prefeitura da cidade. E a partir dessa constatação desse problema, a gente começou a traçar algumas soluções, entre eles se debruçar sobre as mulheres que praticavam algum tipo de atividade econômica direto com o público, e aqui isso é muito recorrente, né? As mulheres, elas, dentro do campo do empreendedorismo, elas acabam se situando no que a gente chama de empreendedorismo de oportunidade, ou seja, elas vão vendo oportunidades de empreender, de comercializar um produto, de fazer, às vezes, um bolo, um artesanato, um doce, e elas vão angariando renda, né, própria e às vezes para o próprio sustento da família, através desses empreendimentos que dependiam desse contato direto com a população. Algo que foi interrompido pelos processos de segurança sanitária durante a pandemia, né, durante, como a querida pesquisadora que falou antes da gente bem citou, né, essa segunda etapa mais crítica, onde a gente teve uma restrição de circulação. Então, esse curso ele foi pensado através da rede de mães empreendedoras para atender tanto questões mais sensíveis desse público, então mulheres mães, então no curso tanto as professoras quanto as empreendedoras que participavam, elas tinham, né, a gente tinha essa sensibilidade de entender que teria criança interrompendo a aula, que teria criança no vídeo, que a mãe teria que amamentar e assistir a aula. Então, isso foi uma das dimensões observadas nesse processo, e com uma preocupação que era como é que essas mulheres que precisam estar na rua para vender e não estão, como é que a gente educa, né? Como é que a gente educa no sentido de alfabetizar elas para fazer essa comercialização, né, nas redes sociais. E a Duda foi uma dessas nossas alunas do curso. Bom dia, a Duda, a qual a Karina se refere, sou eu, Vanúzia, meu apelido. É um prazer estar com todas vocês aqui, agradeço imensamente a oportunidade. Eu sou a Vanúzia Drummond, sou mestranda do PPG-JS, né, como já fomos apresentadas, e além de pesquisadora na Universidade Federal Fluminense, né, no meu âmbito laboral, eu sou trabalhadora ambulante, né, ou camelô. E a partir da pandemia, né, dessa fase crítica na cidade de Niterói,
e pesquisadora na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E eu observei, não só a partir da minha vivência, porque o que acontece em Niterói, quando houve o lockdown, o fechamento, né, do comércio, o primeiro segmento ao qual foi orientado a parar de trabalhar foram os trabalhadores ambulantes. Então, os licenciados, né, aqui tem muita divisão, muitos trabalhadores ambulantes não têm licença, né, mas tanto os licenciados quanto os não licenciados pararam de trabalhar. Né? E, nesse contexto, o que acontece? Se é uma pessoa que lida diretamente com a venda, né, direta com o público nas ruas, essas pessoas, essas mulheres, principalmente as mulheres, se viram em casa e sem trabalho. E sem poder comercializar seu produto. E, a partir de uma pesquisa que eu fiz, da qual eu participei aqui em Niterói, né, nós fizemos um mapeamento dos trabalhadores ambulantes da cidade, uma pequena amostragem, onde nós identificamos que 65% dos trabalhadores ambulantes não licenciados da cidade são mulheres. Dentre todos os não licenciados, 65% são mulheres, que estão dentro né, bem à margem, né, como se a gente pode dizer. E dentre os licenciados, aqueles que possuem licença, apenas 31,8% são mulheres. Ou seja, minimamente, dentre a categoria camelô, dentre a categoria ambulante, quem tem autorização, na sua maioria, são homens. Né? Isso já coloca a mulher naquele... né? Já joga a gente para aqueles atravessamentos que muitas de nós mulheres já conhecemos. Enfim, e de todos esses ambulantes, apenas uma proporção de quase 42,4% possuem apenas ensino fundamental. Ou seja, são pessoas que com baixa qualificação, né, questão no sentido educacional, que estão trabalhando nas ruas, que estão produzindo e vendendo produtos e que pararam de ir às ruas, né, não poderiam. E eu, como uma dessas trabalhadoras, aí me colocando como trabalhadora, fui convidada pela Karina a assistir ao curso, que ela coordenou, inclusive. E aí ali eu me vi também, assim, participei de 2 versões do curso, né, das 2 edições, porque aí eu aproveitei para pesquisar. E eu vi que ali tinha muito desse sentido. Foi um momento em que essas mulheres, sem qualificação, sem rede de apoio, sem ter como comercializar seus produtos, com pouco acesso a materiais de mídia, pouco acesso à internet, pouco conhecimento nesse sentido, estavam ali tentando sobreviver, né? Então, foi assim realmente muito emblemático para mim participar desse curso. E eu percebi que essa política pública que foi implementada tanto em Niterói quanto na Providência para essas mulheres, esse tipo de curso, eles resgatavam não apenas a questão comercial, mas ali tinha um vínculo, tinha um lugar onde essas mulheres podiam se apoiar, podiam ser ouvidas, porque estavam todas em casa, né? Em contextos de violência doméstica, talvez, né? Em contextos diversos, difusos, né? Que potencializavam um risco, né? Para essas mulheres, né? Diversos fatores de risco para essas mulheres, né? E como a Cacau falou, nosso trabalho ainda está em andamento e certamente ainda haveremos de acrescentar muitas coisas. Então, a partir dessa nossa troca entre essas vivências, a gente começa a refletir sobre o que é esse ser empreender sendo mulher, né? E a gente começa a perceber que na própria política voltada para a questão do empreendedorismo, existem digamos que, algumas categorias que se confundem, né? E que podem passar, inclusive, a sinalização de coisas que não necessariamente são
da forma que são. Então, uma das coisas é a questão do curso de capacitação versus o curso de formação. Então, a gente vê muito curso de capacitação, mas a gente fica se questionando se esse curso, de fato, é possível fazer algum tipo de formação mais profunda, de uma transformação. A própria questão do letramento digital, que se opõe à inclusão digital. Então, a gente percebe que tanto a vivência no projeto da Casa Amarela, quanto no curso de empreendedorismo digital, a gente tem essa diferenciação entre as mulheres, né, que sabem fazer o uso do equipamento e das tecnologias, e aquelas que até que sabem fazer, mas que não têm o equipamento, né, que não têm acesso à internet, que isso também é muito desigual aqui no país. E a própria questão da formalização e da informalidade. Então, todos esses cursos acabam se voltando para formalização dessas empreendedoras através do microempreendedor individual, que é uma categoria de pessoa jurídica que nós temos aqui no país, mas que a gente já tem alguns autores das ciências sociais que vão, inclusive, discutir como é que essa formalização ela se atrela e ela esconde essa informalidade, né? Como é que ela se coloca dentro desse espaço de fronteira entre uma formalidade e uma informalidade, considerando esses contextos. Karina, les pido si pueden ir cerrando, por favor. Sim, estamos acabando. Bom, então a gente também encontrou alguns atravessamentos que têm relação com o que os relatórios internacionais estavam apontando. Então, durante os projetos, a gente, através dos relatos e dessas vivências, a gente percebeu a questão da saúde mental, dos filhos, maridos e famílias, os acessos às tecnologias, a questão da vida e da segurança e o trabalho e renda, que são atravessamentos que muitas vezes as políticas públicas não dão conta de incorporar na concepção dessas ações. E, por fim, os nossos resultados preliminares, né, eles se dão dentro do que está invisível dentro das políticas públicas. Então, essas demandas invisíveis, ou seja, mulheres que se inscrevem nos cursos para fugir da sua realidade, porque elas não sabem muito bem como lidar com o ambiente doméstico, muitas vezes de violência, no qual elas estão inseridas, e também que elas veem nesses espaços atividades inerentes como um lazer, e aí a gente traz para discussão também a questão do lazer como um direito, né, que a gente discute muito pouco. A questão do empreendedorismo de oportunidade, ou seja, as mulheres elas vão empreender como uma forma de ter renda extra ou emergencial, mas poucas possuem aquilo que o campo do empreendedorismo chama de visão empreendedora para manter os seus negócios e também um próprio suporte desse campo para que ela seja incluída em linhas de crédito e em espaços de formação mesmo para ser empreendedora. E uma reflexão que a gente fica é se, de fato, esses espaços eles são inclusivos, porque cursos profissionalizantes e formação, eles acabam no curso, mas eles não possuem essas portas de saída nem para o mercado de trabalho, nem para obtenção específica de renda, ou para a construção de networkings e de redes e de contatos que vão fortalecer esses empreendimentos. Então, com isso a gente agradece, está aí o site do nosso laboratório, do laboratório que a gente está vinculado, se vocês quiserem conhecer um pouco das nossas pesquisas, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la ponencia de Susan Velasco. Hola, muy buenos días con todas, con todos. Un gusto saludarles. Yo me encuentro en Ecuador. Un gusto, Guillermina, verte. Saludarles también a Nelson y a todo el equipo también, que tanto que está en Argentina y que están en otras partes, al equipo de Alacid. Gracias por hacer posible este espacio. Hola, Nelson. Gracias. Voy a compartirles desde acá. Me dicen si lo pueden ver, aunque creo que yo sí les he mandado, pero voy a ver si lo puedo compartir desde aquí. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Sí, mejor, Susan, si lo compartimos. Ya, entonces aquí, perfecto, aquí yo le estoy poniendo desde, algo me sale aquí, algo sucede. A ver, perdón. Yo le puse compartir y ahora me sale, aquí está.
Ya. Si es que ahí lo pueden ver, me dicen, por favor, Sí, me sí. confirman. Ya. Solo presentar toda la pantalla, a maximizarlo, así se ve el PowerPoint. A ver, ahí. Sí. Ay, no. Esperamos un ratito. No sale todavía todo. Sí, sale, pero se ve chiquito, igual no hay problema. Ay, a ver, voy a tratar de una vez más. Ya. Bueno. Perdón. Toda tu pantalla. Le pongo en toda mi pantalla, ¿no? Ahí para que salga ya. Chévere. Compartir pantalla directamente, compartir. Mejor cuando comparten pantalla porque se ve toda la pantalla. Compartir pantalla, toda la pantalla. Acá dice Nelson que la tiene más clara con lo tecnológico. Y yo le pongo aquí, ay, perdone, algo sucede. No. Ay, no, perdón por estos apuros. Ya, un último intento. Disculpen, no quiero quitarles No hay tiempo. Voy a problema. ponerlo como estaba, ya está, se veía bien. Ya. Está sin sonido, Susan. Sin audio. Ya, ok, voy a volver a hacerlo porque no me sale de esa manera. Necesito permisos, me sale aquí. Si no, como lo habías hecho antes, se veía chiquito, pero se veía. Se veía chiquita. Ajá, Sí. quiero volver a hacer de esa misma forma, pero me dice tu pantalla no se puede compartir, debes dar permiso si quieres compartir. Permiso, dale permiso, dale permiso. Si no te la paso, Guillermina, ¿tenés para bajarla ahí? No, sí tengo. Posso dar uma sugestão, Perdão. Susan? Se você colocar a apresentação e depois vir aqui embaixo em apresentar uma janela, você consegue selecionar a apresentação. A ver, vuelvo a lo mismo. Ay, perdón. A ver, le pongo otra vez. Dice presentar ahora, No ahí sé, apretar y después decís presentar toda tu pantalla. ahorita tengo bloqueado el acceso. Uy, me dice, no me deja ni presentar. Me dice, tu pantalla no se puede compartir. Debes dar permiso si quieres compartir la pantalla. Ya no me deja ni compartir, ni como ventana, ni como la pantalla completa. Bueno, vos me lo habías mandado por mail. Sí, Bueno, Susan, si querés ir empezando, ahora lo voy bajando. ya, chévere. O si quieren pasamos a la ponencia de Ludmila mientras yo voy bajando, descargando tu presentación, ¿te parece, Susan? Sí, mejor, así ganamos tiempo. Sí, Bien. mejor. Gracias. Bien. Bueno, ahora la vamos bajando. Ludmila, entonces te damos la palabra. Sim, Marina, você vai passar para mim? Sim, senhora, já vou começar aqui. Senhora, é ótimo. Muito obrigada, Marina. Enquanto Marina prepara, Marina é minha monitora favorita e a mais competente do mundo, e eu queria agradecer muito a ela fazer essa super gentileza, porque eu sou um dinossauro nas tecnologias. E eu queria, enfim, agradecer, dar muito bom dia aos colegas nessa primeira jornada do Grupo de Políticas Públicas Comparadas, aqui no âmbito do Congresso da Universidade de Rosário. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês todos, minhas colegas e os novos colegas que conheço aqui, e especialmente a Nelson Cardoso e Guilhermina pela organização incrível desse evento e o trabalho que eu sei que vocês tiveram de fazer essa reunião nesses tempos duríssimos de organizações, não só durante a pandemia, mas dessa vivência virtual que é absolutamente exaustiva, né? A exposição que eu vou fazer agora sobre o meu trabalho da Thalita, a Thalita é uma colega do grupo de pesquisa de Economia e Trabalho, do mesmo laboratório de estudos sobre conflito, cidadania e segurança pública da Federal Fluminense, do qual as colegas que apresentaram anteriormente fazem parte, né?
E esse trabalho, como muito dos que aqui estão, tem como característica essa fluidez e a dificuldade de trabalhar com um tema que ele é clássico, né, como o tema dos trabalhos, mas que acaba de se tornar super contemporâneo e receber, durante a pandemia, uma série de olhares e estudos, ainda que atenciosos e dedicados a respeito das mudanças que ocorrem nas relações de trabalho nos últimos 40 anos, mas que vão se concretizar de forma acelerada e radicalmente imprudente nos termos das medidas e legislações e reformas liberais dos últimos 5 anos, ao menos no Brasil, exceto nos programas, né, experimentais da década de 80, este em outro momento. Então, eu estou me referindo, como marco teórico, a um dos autores que todo mundo praticamente conhece, que é o Ricardo Antunes, as 3 teses que ele coloca em vários dos seus trabalhos. Né? Isso tudo para poder apresentar, e depois a gente passa para a segundo slide. Né? Então, há um capitalismo de plataforma, que é sobre isso que eu discuto o trabalho dos entregadores de aplicativos, né? E ele exerce experimentações no trabalho para a sua ampla propagação. E daí o nosso interesse em estudar o tema dos entregadores nesse momento de pandemia. Por quê? Porque nós passamos a olhar mais diretamente nesse momento de pandemia. Há algo de comum nesse trabalho com o que a gente chama, e com que o Ricardo Antunes vai dedicar estudos, né, sobre o que se chama como uma protoforma do capitalismo relativo ao quê? Às formas pretéritas de exploração. Ou seja, voltamos a não dar atenção aos direitos adquiridos, aos direitos ganhos, aos direitos chamados de um trabalho formal. Entretanto, estamos olhando também a degradação, né, das velhas e estruturais relações informais de trabalho também. Né? Então, essas discutidas em grande parte agora, né, nesse momento, pelas nomeações de uberização ou trabalho plataformizado, no sentido de quê? De mostrar o recrudescimento das relações de trabalho as mais precárias possíveis, da gestão desse trabalho, da reprodução da vida no trabalho. Na terceira tese, né, é que essa indústria 4.0, que tem uma série de discussões a respeito disso, que isso significa também uma antropoformização do trabalho, que agora sim, diante dessa sofisticação imposta por uma nova leitura do que é o trabalho e do que é o trabalhador. O que isso significa? Né? Não haveria nada de novo na pandemia em relação ao que a gente estaria tratando anteriormente se isso não tivesse aumentado a visibilidade e a agilidade da espoliação. Então, por isso que nós nos debruçamos lá no laboratório a estudar essas condições de trabalho a partir da pandemia e com os olhares voltados com que a janela ou as janelas virtuais que a pandemia nos abriu. Né? Então, essa ampliação dos níveis abissais de desigualdade no Brasil, que já eram existentes e flagrantes, tipo do cyberproletariado, do professor delivery, do freela fixo, do precariado flexível, isso não seria novo nas discussões sobre o mundo do trabalho. Né? E tampouco o léxico do capital e do que a gente chama, do que todos chamam dos CEOs, né? Como a resiliência, a sinergia, colaboradores e parceiros. Normalmente o termo usado para os motoristas de Uber ou para os entregadores ou repartidores, como são conhecidos, né, mais na América do Sul e na América Latina, eles se tornam termos, né, que já anteriores se tornam exaustivamente considerados nesse momento da utilização maximizada das plataformas e dos trabalhos dos entregadores durante a pandemia. Os abusos dessa linguagem mistificadora, nesse contexto desgraçado como da pandemia, trouxe um aumento de percepções negativas, né, sobre as oportunidades ou o significado das únicas e possíveis oportunidades no mundo do trabalho precário das plataformas para os trabalhadores e trabalhadoras sempre, né?
diante do aumento do desemprego e de quaisquer oportunidades de ocupação para as pessoas que não tinham nenhuma possibilidade do que, especialmente, essa mesa discute sobre as formas e estratégias de receberem auxílios emergenciais ou como a Vilma, né, discutiu os momentos em que vão se refletir formas, né, emergenciais e auxílios, né, e essa mesa trata bastante disso, dessas questões identitárias, dessas formas de perceber durante a pandemia como se vai, se não atenuar, como se vai responder pelo sim ou pelo não aos grupos sociais mais vulneráveis. Então, as plataformas digitais, especialmente esses empregos altamente precários, serão algumas das soluções, e daí os nossos estudos. E como que isso é respondido, né, pelos países e pelos municípios? No nosso caso, a gente trabalha aqui com a ideia de pensar, né, como se dão as construções de políticas públicas para trabalhadores em aplicativos a partir de uma análise de casos de manifestações de resistências da categoria em Niterói, ou dessas categorias que eu estou incluindo numa só, no Rio de Janeiro. De antemão, eu já adianto que essas fotos não são do nosso estudo de março. Nós fizemos uma análise sobre o estudo em março, mas a agilidade da questão, e esse é um dos temas sobre como que a gente estuda, o tema, né, da vida dos entregadores, da reprodução da social, dessas relações, né, ela é de tal forma ágil e de tal forma rápida que eu acabei colocando fotos da greve de outubro, né? Eu não tive condição de transpor do meu outro texto, meu e de Thalita, né? Uma foto bárbara que nós tínhamos, que era exatamente da reunião deles com o grupo, junto com a vereadora de Niterói, que foi do evento de 23 de março, o evento esse que nós avaliamos. Então, o problema principal, né, que eu estou fazendo um breve resumo, né, que traz a questão geral, né, é o uso do espaço público urbano, a questão da ordem pública, a mobilidade urbana, o desemprego estrutural e esse flagrante crescimento, né, do desemprego estrutural. De modo que essas demandas dos motoboys e dos mototaxistas, entregadores de deliveries, todos em plataformas digitais ou motoristas de passageiros, e, nesse caso, eu coloco os ambulantes, ainda que eles não estejam nas plataformas, mas são também trabalhadores que estão nas ruas, né, se deparando com a questão da utilização do espaço público, se deparando com a questão da ordem pública, se deparando com as questões de mobilidade urbana, né, e também do desemprego estrutural, a gente vai discutir, né, também um outro aspecto, ou passa por esse outro aspecto, que o trabalho de Karina Vanusa, ou Duda, como nós a chamamos, né, e Miriam vai abordar, que é a ideia de como um paradigma, vou usar essa palavra, ainda que eu não goste dessa palavra, como que um paradigma ou como um discurso, né, como um léxico do capital, também, que é o léxico do empreendedorismo, ele vai perpassar por essa condição, né, de entender o capitalismo de plataforma, ou quem está no capitalismo de plataforma, ou quem está nas ruas. Bom, para ser muito rápida, quanto eu tenho, Guilhermina? Quanto tempo ainda me tem? 5. Vou ser muito mais rápida que isso. Você volta um minuto, Marina? Tá? Então, a gente analisa a manifestação. Eu digo aqui métodos e metodologias possíveis. Por quê? Porque a gente vai usar relato nas redes sociais, reportagens do jornal local e as outras e de outros jornais que a gente vai associar ao mesmo momento, tá? Para poder fazer as comparações e também fazer uma avaliação por contraste. Tá? Nós temos 3 entrevistas com os entregadores, considerando que agora, em outubro, eu
numa diminuição da condição pandêmica. Diminuição, ou seja, eu posso ir às ruas e posso usar máscara nas ruas. Eu vou a esse momento da paralisação de outubro e consigo ver, ouvir e conversar com os entregadores na paralisação, né? É diferente de você fazer isso tudo online, é diferente de você fazer isso tudo virtualmente, por isso que eu chamo do que é possível durante a pandemia, né? E sobre a nossa hipótese, né? A gente acredita que essas apostas de regulação, seja no legislativo ou no judiciário, e uma discussão sobre um novo direito do trabalho absolutamente não são soluções para as questões apresentadas, né? E as nossas observações ou resultados preliminares é que, diante das conversas com os trabalhadores e trabalhadoras, existe uma questão principal. A questão é reconhecimento e audição das demandas, mas principalmente o reconhecimento como sujeitos de direito. E, a partir disso, eles possam mostrar quem eles são e como eles irão e pretendem dizer a sua organização e a forma como querem sua gestão de trabalho, e não como a plataforma determina a sua gestão de trabalho. E com relação às políticas públicas ensaiadas, elas são totalmente incipientes. Agora, Marina, como eu não tenho mais tempo nenhum, a gente pode pular, né? Eu acho que essa frase é muito importante, essa é uma frase ouvida em março por um deles, né? Que vai dizer, quando ele vai colocar todas as necessidades, e aqui estão postadas, né, as colocações, que não tem nada de diferente do que nós vamos ver agora na Argentina, na paralisação de 3 de novembro, nas paralisações de Quito, nas paralisações do Uruguai, nas paralisações da América do Sul e da América Latina inteira, que nós podemos acompanhar pelo Instagram, redes sociais, as mais variadas, né? Mas é muito importante, ainda no início da pandemia, né, o que chama-se Edo, esse rapaz, o que ele diz, quando ele fala do início do aumento da gasolina no Brasil, ok, Guilhermina, ele diz, além disso, somos ignorados. Se o governo quisesse nos ajudar, ele conseguiria, mas ele não se importa. Então, indo lá para finalizar tudo, lá pode ir para o final, não tem problema. O que é importante dizer é que Niterói teve um comportamento diferenciado, isso que importa. Nas políticas públicas, Niterói teve um comportamento diferenciado. E essas políticas têm uma característica, que ela é uma política federal, municipal, estadual. Niterói respondeu a todo momento, né, como municipalidade, a algumas questões não só colocada pelas categorias, muito antes, quando respondeu aos motoboys, criando uma legislação, tá, antes da pandemia, mas respondeu na relação dos EPIs, dos equipamentos de proteção, né, no momento sanitário, assim que houve a greve do 1º de julho, a greve nacional do BREC nacional, respondeu, né, e responde também, né, como pode, né? Mas é uma cidade que, rara como outras, ela implementou um auxílio emergencial municipal para os trabalhadores que eram considerados empreendedores individuais. Isso leva também não só os motoristas de Uber, porque esses já são empreendedores individuais, mas leva uma discussão dos ambulantes, que a Duda conhece muito bem, porque trabalhou nessa frente, né? Mas dos ambulantes, mas também aos entregadores a entrarem nessa luta. Então, há uma mobilização. Para fechar de vez, Guilhermina, e não te enlouquecer com o tempo, né? Há toda uma discussão enorme no judiciário brasileiro, uma prontidão do Ministério Público no Brasil em relação a atender a essas questões. Mas há uma contenda
dentro do próprio Ministério Público e uma contenda dentro do Judiciário que entende diferenciadamente e que nem sempre responde a favor. E quando responde a favor, isso se estende longamente e acaba indo para uma mediação. Né? As associações, ou a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho tem enormes estudos sobre isso, e recentemente, ontem, dia 8 de novembro, saiu uma determinação sobre multas para a Uber e outros que não reconhecem como trabalhadores. Ou seja, de política pública, nós temos muito pouco determinado, tá? Mas há um caminho. E o que nós percebemos e o que os movimentos se percebem é que eles caminham para uma organização, mas de acordo com eles. E há uma internacionalização e uma movimentação de se aproximar dessa internacionalização. Para um outro momento, a gente fala das inúmeras categorias e das inúmeras políticas públicas diferenciadas para cada categoria relativas às plataformas digitais. Muito obrigada pela atenção, desculpe se eu me estendi. Muchísimas gracias, Ludmila, muy interesante. Bueno, Susan, vamos a pasar a tu exposición. Acá la tengo descargada, así que si querés, yo empiezo a compartir y me vas diciendo cuándo pasa. Gracias, Guillermina. Otra vez aprovecho de agradecer el espacio, felicitar realmente el esfuerzo de Guillermina, de Nelson. Muchas gracias por poder unir esta posibilidad para participar tanto desde ALACIP con la iniciativa que impulsa la Universidad del Rosario. Así que muchas gracias, un gusto poder saludarlas a todas las colegas investigadoras que están presentes. Y ya, entonces ya podrías compartir para que ya pueda iniciar. Gracias, Guillermina. ¿Se ve bien? Sí, ahí sí puedo ver también. Espero que todos también. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo voy a presentarles hoy es una investigación en la que he estado trabajando. Se llama El cambio y la continuidad de la política educativa en tiempos de COVID-19, los casos de Bolivia y de Ecuador. Yo trabajo ahorita en Flaxo, soy investigadora de Flaxo y les voy a presentar esta investigación. Por favor, continúa. Siguiente. A ver, un minuto. Si no salí, ahí está. Ahí está. Ahí. Fíjate, tarda en cambiar. ¿Se ve? Ok. Sí, gracias. Lo que básicamente les voy a presentar es el objetivo de esta ponencia, la problemática, unas preguntas de investigación, el marco analítico, metodología y los resultados. Siguiente, por favor. Ya, la presente presentación tiene el siguiente objetivo. Lo que voy a hacer es, voy a presentar evidencia empírica para contribuir al debate sobre los temas de interés en estudios de políticas públicas, especialmente centrados en los temas del cambio y la continuidad del análisis. Como ustedes comprenderán, en el ámbito del análisis de política pública existen diferentes enfoques desde donde se analiza, el cambio y desde donde se analiza la continuidad. Entre los muchos autores que han venido trabajando están Lyndon, Simon, Pearson, etcétera. Entonces, y que tenían como un enfoque, hay diferentes tipos de enfoques. Algunos son como más institucionalistas, unos como que son más cognitivos, que vienen más desde la escuela más francesa, entre los que están Sabatier, Joubert, Muller, Siurel, y también tenemos y los enfoques un poco más institucionalistas, pero ya con los más recientes, me salté los que son más racionalistas, que están, por ejemplo, están Jones, Wagner Jones, Handimore, están entre los más representativos de los racionalistas, digamos. Entonces, pero en los últimos trabajos sobre cambio y continuidad quisiera destacar los esfuerzos también de autores latinoamericanos que forman parte de la red de ALACIP,
por ejemplo, el profesor André Noel Roth, que ha venido trabajando los temas también desde un enfoque más cognitivo, también el profesor Guillaume Fontaine, profesor de Flaxo, de la institución en la que represento, que ha venido trabajando más desde un enfoque institucionalista. Mi presentación bien se va a centrar en un estudio más neoinstitucionalista y sociológico. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, aquí lo siguiente. Yo parto de lo siguiente. Mi estudio está centrado en la política educativa. Entonces, parto de que en la década del 2000, los gobiernos progresistas que llegaron tanto a Bolivia como a Ecuador, en el caso de Evo Morales en Bolivia y en Ecuador Rafael Correa, ellos impulsaron reformas institucionales en ambos países, cambio de constitución. Estas reformas institucionales contenían ideas fuerza, como el fortalecimiento del Estado, el reconocimiento de las diversidades, formas de convivencia social, distintas, como en el caso de Bolivia se llamaba el buen vivir, y en el caso del Ecuador el sumac causai, pero que vienen siendo formas de convivencia armónica. Entonces, y que eran muy parecidas en términos conceptuales. También ambos países impulsaron un proceso de democratización de acceso a la educación y también de eliminación del analfabetismo. Y también impulsaron medidas como el fortalecimiento de la educación rural, eso se hizo en Bolivia, y de hecho se permitió que, por ejemplo, los indígenas puedan entrar por primera vez a las academias militares para que puedan continuar estudios. Y también así esa misma apertura se ha dado desde el sector básico hasta el nivel superior. Y en el caso también del Ecuador se han dado unas reformas importantes en el área de la educación, sobre todo centradas en el acceso y en la mejora de la infraestructura, en la infraestructura rural. Ahí se impulsaron las escuelas educativas del milenio, que eran como unas construcciones grandes que permitían centralizar y fomentar, digamos, y articular la educación rural. Se le dio mucha fuerza en ese contexto en la década del 2000. Pero, sin embargo, aquí, en la década del 2020, con la pandemia por COVID-19, estos dos países que tenían puntos de partida similares, después de 2 décadas tienen dos caminos, cada uno tiene un camino distinto. En el caso de Bolivia, se da una clausura del año escolar, una clausura cerrada del año escolar. Y en el caso de Ecuador, se da una continuidad educativa. Entonces, por favor, siguiente. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué explica el cambio y la continuidad de la política educativa en Bolivia y en Ecuador, respectivamente, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19? Siguiente, por favor. Ya, el marco analítico por el que trabajo es justamente analizar esta relación que se da entre instituciones y también que se da entre un nivel institucional, que puede ser un nivel institucional formal e informal, y también qué es lo que sucede desde un punto de vista más cognitivo. Estoy haciendo una articulación entre ideas e instrumentos de política. Los instrumentos de política para mí son las instituciones. Y estoy mirando estas dos relaciones. Aquí los objetivos es la parte más cognitiva, y los medios que están acá es la parte más institucional, lo que permite ver cómo estas ideas se reflejan en instituciones. Y estoy mirando esto en 3 diferentes niveles. En un tercer nivel, que es en un sistema de gobernanza, en un sistema más amplio de un modelo, digamos, de un modelo, de una estructura, de un modelo de desarrollo, en un modelo de sistema donde se articulan las relaciones de los diferentes actores. Lo estoy viendo esto en un segundo nivel, que es el régimen, en un régimen político sectorial, que es el sector educativo, y donde se evidencia esas relaciones, pero en un nivel ya más, en un nivel más institucional, sectorial. Y finalmente, el tercer nivel, que es un nivel mucho más operativo, de donde se realizan ajustes a la política pública que ya se establece en el segundo nivel, y se realizan en el tercero solamente adaptaciones y ajustes. Entonces, eso sería básicamente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la metodología de análisis que yo utilizo? Estoy realizando un estudio comparado, voy a ver las diferencias que se dan entre los mecanismos causales,
Los mecanismos causales los estoy viendo justo en esas 3 dimensiones, cómo se da la relación del tercer nivel, cómo se va al segundo y al primero. Entonces estoy viendo esas diferencias en esos mecanismos causales en ambos casos. ¿Cómo yo he seleccionado los casos que estoy analizando? Bueno, yo parto de 2 países con características históricas similares, con características étnicas muy marcadas. Ambos tienen historias de exclusión social profunda y también de conflictos por el tema de accesos a la educación. Eso por un lado. Por otro lado, también estoy considerando que las instituciones políticas en ambos países que han sido seleccionados son similares, como yo he mencionado, tanto las ideas y los instrumentos que han manejado tanto Evo Morales como Rafael Correa en Bolivia y en Ecuador han sido similares. Y también, por eso las ideas sobre la educación también han sido similares. Por esa razón estoy comparando estos 2 países. Ahora, siguiente, por favor, gracias. En el caso de Bolivia, ¿qué es lo que yo he visto? En el caso de Bolivia, sucede lo siguiente. Después de Evo Morales y en el proceso del 2000, lo que yo hablaba, durante el proceso de gobierno de Evo Morales, él estuvo casi 14 años en el poder. Después de eso, ¿qué sucede? Hay un cambio de actores. En el 2019, Evo Morales deja el poder y hay una llegada de nuevos actores, en este caso la presidenta Yanine Áñez, que llega al poder en un contexto de protestas sociales, cuando se le acusa al expresidente de haber cometido fraude electoral, pero aunque ese tema todavía está en discusión, porque hay estudios que dicen que no ha sido así y cuestionan también a la OEA, pero solo lo menciono. En ese contexto de protestas sociales hay un cambio de actores. Llega Yanine Áñez. Entonces se establece una nueva coalición de actores. Y hay un cambio. Cuando estaba Evo Morales, antes en el poder, había una coalición de actores que permitieron que haya este tipo de política impulsada hacia una democratización y profundización que les decía del buen vivir, e impulsar una apertura hacia sectores más discriminados y que logren mayor acceso a la educación. ¿Qué sucede con el cambio de actores en 2019? Surgen nuevos referentes. Ya no es cuando estaba en el gobierno anterior, había unos referentes cognitivos que eran, por ejemplo, una Bolivia digna, soberana, una Bolivia. El tema de la dignidad era bien importante, porque por la historia que ha tenido Bolivia siempre de exclusión. Entonces, el tema de posicionar el tema de la soberanía y la dignidad como un referente, que lo ha hecho eso en la época del gobierno de Evo Morales, ha sido bien importante. Entonces, pero cuando vienen nuevos actores, como el gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez, ella, en este proceso transitorio por el que llega al poder a través de una sucesión constitucional, que ahorita todavía está un poco en entredicho, pero bueno, ella llegó al poder, lo que sucede es que se da unos nuevos referentes sobre una nueva democracia en Bolivia. Se hablan de nuevos símbolos. Ya no se desplazan los símbolos tradicionales como de la huipala, que era como una bandera de colores que representaba las distintas nacionalidades de Bolivia. Se la sustituye por el tricolor rojo, amarillo y verde, que es republicano. Entonces, y se crean otros referentes como que el tema de, por ejemplo, la iglesia. Adiós a la Pachamama, que la Pachamama ha sido posicionada por un gobierno anterior y ha sido incorporado en la Constitución, pero aquí se crean nuevos referentes para pensar que ya no la Pachamama, sino todos somos católicos. Entonces, todos somos católicos e inclusive se vuelve otra vez, o sea, se vuelve a posicionar el rol de la iglesia y los nuevos referentes creados se hablan de nuevos beneficiarios de la democracia. Se hablan como nuevos beneficiarios. Entonces, entonces Yanine Áñez logra posicionar este discurso de nuevos beneficiarios. ¿Y quiénes son estos nuevos beneficiarios de la democracia?
son sectores que antes, durante el gobierno de Evo Morales, han sido desplazados. Estamos hablando de los cívicos de las regiones productivas del país, estamos hablando de sectores empresariales y otros que han sido desplazados, y una clase media también, que también ha sufrido los impactos tal vez de medidas implementadas por el gobierno de Evo Morales, porque también en el gobierno de Evo Morales se ha pasado de un extremo a otro, que por favorecer tanto a un sector específicamente indígena, por posicionar eso en el discurso, se ha desplazado a la clase media. Entonces, la clase media se ha sentido desplazada y Yanine Áñez recuperó entre los nuevos referentes a los nuevos beneficiarios de la democracia, a esos sectores sociales, clase media excluida. Ya, entonces, esos nuevos referentes, ¿cómo se han visto plasmados en políticas, en lo que yo llamo aquí los medios? Esos nuevos referentes se han traducido en instituciones, a través de, primero se ha impulsado una reestructuración del Estado. Se ha cambiado el Estado por ejemplo, se han eliminado ministerios claves, como el Ministerio de Culturas, y también la Dirección de Descolonización. O sea, había una de descolonización y despatriarcalización, que es una instancia que hacía referencia a justamente este modelo, digamos, de colonizador que había antes, y como para tratar de reducir estas brechas que había colonizadoras, digamos, y excluyentes. Eso se ha eliminado. Se ha realizado un recorte presupuestario, un recorte del Estado, se han realizado alianzas con actores cívicos, regionales, empresariales, se empezó a mirar hacia afuera, se realizaron alianzas, ¿sí? Sí, solo para recordarte, porque no sé si me ves, quedan 3 minutos. Ya voy terminando. Entonces se han realizado ese tipo de alianzas. ¿Y qué ha pasado en el sector educativo? Entonces, en el marco de la pandemia se ha decretado emergencia sanitaria y confinamiento, y el confinamiento que ha sucedido en otros países. Y ahora, esto que se ha hecho en el nivel macro, ¿cómo se ha visto en el sector de la educación? Principalmente, este gobierno lo que ha hecho es revisar la política educativa. Sus principales instrumentos han sido realizar auditorías al proceso educativo, y se ha limitado todas las contrataciones de docentes rurales, se ha revisado la compra de materiales, se ha reducido presupuestos, y se ha designado, como aquí pongo en negrito, les pido que pongan atención, lo que se ha hecho es auditorías internas al proceso y se ha designado autoridades políticas. Por estas razones se han logrado en un primer nivel desacuerdos, digamos, ¿esto qué es lo que ha hecho? Que no se centre la atención en el sector educativo. Ha ido una reducción del sector educativo, y como eran autoridades políticas, no se le ha puesto atención. Y hubo desacuerdos internos entre los actores sociales, políticos vinculados al sector educativo, por tanto se llegó a la clausura del sector. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente? Por eso se ha clausurado el año escolar en Bolivia. En cambio, en Ecuador, y lo menciono muy rápidamente, ¿qué sucede? Llegó el presidente Lenín Moreno, también llegó al poder, pero él en un contexto constitucional de elecciones. Planteó también nuevos referentes de democracia, nuevos beneficiarios. Y él también, a través de otros medios, instituciones, impulsó una consulta popular, reestructuración del Estado, recortes presupuestarios, y también, igual que en Bolivia, alianzas con regiones y alianzas mirando hacia afuera con otros países. Y en el contexto de la pandemia, también se ha tomado medidas para la emergencia sanitaria. Pero a diferencia de Bolivia, ¿qué es lo que ha pasado? En Ecuador, cuando nos centramos en este segundo nivel de observación, que son la política educativa, lo que se ha hecho es que Lenín Moreno ha impulsado nuevos instrumentos para la política educativa, reformas a la ley, ha creado una Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, aunque ha sido muy paternalista, pero se ha creado eso, se han realizado procesos de contratación para los docentes, se ha fomentado y se ha impulsado un poco el sector educativo, para decirlo en síntesis, y se ha designado autoridades que tenían conocimiento del sector educativo. Por esta razón, cuando vino la pandemia, a diferencia de Bolivia, que no estaba preparada y había todos estos niveles de auditoría que no permitieron avanzar, el enfoque era hacia la auditoría del sector educativo. En cambio, aquí era hacia la implementación de una política educativa. Cuando vino la pandemia en Ecuador,
se lograron alianzas con la cooperación internacional, se conformaron consejos consultivos con la OEI, con Naciones Unidas, se prepararon guías para el sector rural. Por esa razón hubo continuidad educativa y se permitió seguir adelante en el marco de la pandemia. Eso, y finalmente las conclusiones. Entonces, lo que finalmente quiero mencionar aquí es que lo más importante que he podido encontrar entre las cosas es que, primero, existe sí una interacción entre estos referentes, entre estos objetivos de política, entre estos referentes, y también los instrumentos en sí mismos, la parte institucional. Eso por un lado. Y que el rol de los actores es también relevante. En el caso de Bolivia ha sido decisivo. El tema de alianzas, en Bolivia no se logró alianzas para poder avanzar y evitar la clausura escolar. En Ecuador se ha logrado alianzas con la cooperación internacional, permitió la continuidad educativa. ¿Qué más? Lo que quiere decir el rol importante del segundo orden de instrumentos. Los instrumentos de política, los instrumentos sectoriales, son sumamente decisivos para un cambio de política, como ustedes han visto. En Bolivia se han apostado por instrumentos de auditoría, por designación de autoridades políticas. En Ecuador se ha impulsado por instrumentos más técnicos, por eso permitió que haya una continuidad. Y finalmente, lo que puedo mencionar es que la literatura dice que el primer orden de política es solo de ajustes, de temas técnicos, de engranaje. Pero desde lo que yo he podido ver, me parece que es más el primer orden es más que un tema técnico, es un nivel decisivo, es un nivel político, porque ahí los actores interactúan entre ellos y existe la posibilidad de lograr alianzas o no, y para que se pueda avanzar hacia un proceso de cambio constitucional o ruptura. Muchas gracias. Bueno, Susan, buenísima tu exposición para debatir. Por acá nos salíamos de la vaina, como se dice, por los comentarios, así que esperemos tener un tiempo para discutir. Bueno, vamos a pasar que nos quedan dos ponencias. Cuerpos olvidados y postergados de Chile. Las escuchamos. Las y los escuchamos. Carolina, se escucha muy, muy despacio. ¿Ahora sí? Sí, muy bien. Ya. No me está visualizando la pantalla que necesito proyectar. Espérame un poquito. Ahora sí. Bueno. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, ya. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por el espacio, agradecer también la diversidad de ponencias y el trato que se le da al tema de las políticas públicas de distintas perspectivas. También agradecer a mi equipo que me entregó la confianza para exponer el día de hoy. Mi nombre es Carolina Alvear Álamos, yo soy socióloga, investigadora en el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche de la Universidad de la Frontera, doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera y activista por el derecho a decidir los derechos sexuales y reproductivos, así que igual ahí tengo una doble militancia en cuanto a la investigación y el activismo. Esta investigación se llama Cuerpos olvidados y postergados, salud sexual y salud reproductiva de mujeres y niñas durante la pandemia COVID-19 en la Araucanía, Chile. Comentar que esta investigación es un bracito de un monitoreo social que aplicamos en el territorio para evaluar distintas políticas públicas referidas a derechos sexuales y reproductivos, calidad de atención, interculturalidad durante la pandemia COVID
Inicialmente iba a ser una investigación de carácter presencial, pero finalmente terminó siendo en su mayoría telemática, lo que igual complejizó de repente algunas estrategias, ya sea como realización de grupos focales, cartografías, todo fue a través de entrevistas vía Zoom. Quiero precisar eso porque de repente algunos relatos se tienden a perder, y también para demostrar que los problemas de conectividad a veces también existen y que eso es una política pública deficiente en nuestro país, sobre todo en los sectores rurales. Bueno, a forma de introducción, el año 2019, 2019, perdón, ahí tengo una equivocación, empezó el brote infeccioso de neumonía por coronavirus, denominado SARS-CoV-2, el cual se manifiesta como enfermedad del COVID-19. Esto trae como consecuencia el colapso dentro de distintos servicios de salud a nivel mundial en respuesta a esta pandemia, y eso hace que distintas prestaciones en el ámbito de la salud empiecen a ser más importantes o más relevantes para algunos estados. Como los contagios empezaron a subir exponencialmente, algunas atenciones en los servicios empiezan a ser relevadas de cierta manera, y un ejemplo de ello son las atenciones en salud sexual y salud reproductiva. Bueno, según esto, al menos en el contexto sociosanitario de Chile, algunas transformaciones se hicieron bien visibles o patentes dentro del sistema de salud, lo cual obligó a una readecuación en las distintas prestaciones y los programas en la red de atención de salud. Y para nosotros, como observatorio, como equipo, donde convergen varias corporalidades, ya sea de mujeres mapuche, disidencia, sentimos que existe una postergación y un olvido dentro de estas variadas corporalidades, y el Estado no ha tenido la responsabilidad para poder garantizar sus derechos sexuales y derechos reproductivos en este contexto pandémico. En este sentido, en el marco de antecedentes contextuales y teóricos, creemos que el Estado se ha encargado más que nada de ejercer políticas públicas, se ha encargado de reforzar los distintos mecanismos de control para sectores subordinados, comprendiendo que los estados de excepción se declaran por la pandemia meses después de un estallido social donde también nos tenían a varias ciudades del país con toques de queda. Y por otro lado, también obliga a limitar las formas de desplazamiento, una profundización en los distintos controles de identidad, y también la redefinición o priorización de los distintos recursos estatales, todo esto con el fin de controlar los contagios y frenar la propagación del virus. Pero nosotros lo entendemos más como mecanismos de control para mantenernos como más dentro de nuestras casas. De hecho, más adelante ahí les voy a contar que muchas mujeres deciden no atenderse, ya sea en CEFAM o ir a consultar a los hospitales, debido a que es muy difícil con los controles de identidad constantes. En este sentido, los protocolos sanitarios que se van estableciendo actúan como la forma en que las autoridades pueden regular el diario vivir de los ciudadanos, considerando que no solo las regulaciones son en términos de desplazamiento o movilidad, sino que también guardan una gran influencia al momento de definir las principales necesidades. O sea, estamos siendo controlados, los recursos están siendo redistribuidos, y aparte nos están diciendo cuáles son las principales necesidades que nosotros tenemos como ciudadanos. En este sentido, las prioridades de dichas necesidades se van a ir delimitando en medida que se pueda tener acceso a ellas, comprendiendo su calidad esencial. Ese es un concepto clave que yo creo que se dio en el marco del contexto chileno, el concepto de la necesidad esencial para tener un libre desplazamiento, para poder acceder al médico. Fue algo que se limitó de cierta manera desde el gobierno. Bueno, los servicios de salud sexual y salud reproductiva no fueron consignados oficialmente como esenciales. Eso quiere decir que se bajó la priorización de estas atenciones. El acceso a métodos anticonceptivos, las pesquisas de VIH, otras ITS, controles adecuados en la gestación, acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se han visto comprometidos, agravando la afectación de mujeres y personas gestantes, especialmente en condiciones de precariedad económica. Esto fue elaborado por un informe de Miles Chile durante
el año 2020, o sea, lo realizaron desde el 2019 y mostraron resultados del 2020. Las atenciones en salud sexual y salud reproductiva entre el año 2019 y 2020 se observa que tienen una disminución cercana al 51% y los controles de regulación de fertilidad cayeron en un 43%. Caso anecdótico aquí, yo fui mamá durante el contexto de pandemia y al momento de tener a mi hijo me hicieron el comentario, llegó de término, porque muchas madres estaban ya llegando de término a hacer sus controles de embarazo, llegaban y las internaban para ya poder parir. Entonces es una realidad que está sucediendo en Chile. Bueno, desde Fundación Milis también se agrega que se constata la falta de abastecimiento con respecto a medicamentos e insumos, como también la entrega de anticonceptivos, preservativos desde la información solicitada. Esto se constata desde información solicitada a fuentes ministeriales. Con respecto a la perspectiva teórica que utilizamos en esta investigación, nos situamos desde el ámbito biopolítico, considerando la idea de gubernamentalidad en los estados modernos, entendiendo estas ideas de hacer vivir y dejar morir, y tomando las nociones de administración y control sobre las vidas, que nuestros estados de cierta manera nos administran, intentando crear esta esfera de que somos súper competentes y autónomos en nuestras formas de decidir, pero finalmente estamos actuando bajo las lógicas que el Estado nos genera. En este caso, la idea de prestación o necesidad esencial, que sería no priorizar una salud sexual y salud reproductiva. Por otro lado, nos situamos desde los feminismos e interseccionalidad, considerando las distintas intersecciones y la relevancia que guarda tener este enfoque al momento de comprender una política pública. En ese caso tomamos como primer postulado los feminismos negros de Crenshaw en torno a las ideas de esta intersección de género, raza, clase, y ya más allá con Hancock, donde se incorporan también los conceptos de territorialidad, edad, y muchas más intersecciones que nos reflejan las distintas opresiones. Creemos que para comprender las políticas públicas y un buen ejercicio de ellas debe estar esta visión, ya que todas las mujeres, niñas y distintas corporalidades de los territorios tienen distintas necesidades, vivencias, como también viven distintas desigualdades y o inequidades. Con respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos, la incorporación de los derechos sexuales y derechos reproductivos la vemos como algo tardío acá en Chile. Tenemos múltiples observaciones que se enfocan principalmente en que carecemos de una educación sexual integral, por tanto, no tenemos una formación adecuada en lo que podría ser promoción y prevención. Y por otro lado, tenemos varias observaciones en lo que respecta a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces se podría decir que el Estado chileno está siendo totalmente observado por los ámbitos, por los organismos que regulan estos derechos. En este sentido, nos proponemos como objetivo conocer los procesos de exclusión por cuestiones de clase, género, pueblo originario y territorialidad vivenciado por las mujeres y niñas de sectores urbanos y rurales de la región de la Araucanía en relación con la falta de priorización, atención y acceso a las tecnologías en salud sexual y reproductiva durante la pandemia COVID-19. Como metodología propusimos un estudio, nos posicionamos desde el paradigma de la teoría crítica, considerando un enfoque fenomenológico basado en las distintas vivencias y realidades que hay en el territorio, considerando un diseño de tipo exploratorio, entendiendo que son antecedentes nuevos que van en referencia a los últimos 2 años. Se realizó, por un lado, una revisión documental a través de datos ministeriales e informes sobre salud sexual y reproductiva realizados durante el 2020 y 2021, referidos a los monitores sociales. ¿Sí? Disculpame que te interrumpa. No se están viendo la presentación de la filmina, solo se ve la primera. ¿Solo se ve la primera? Te aviso para que, si lo querés cambiar. Y con el tiempo nos quedan 5 minutos. Ya, no, sí voy bien con los tiempos, pero son las láminas que me preocupan. ¿Pero se está entendiendo sin esto o no? Ahí cambió. Ahí cambió. ¿Ahí cambió? Ya. ¿Está la lámina de metodología? Sí. Sí, ya. Bueno, se realizaron
revisiones documentales en base a datos ministeriales solicitados a través de ley de transparencia y distintos informes realizados a través de organizaciones de la sociedad civil, como los monitoreos sociales y los informes generados por Corporación Miles durante el año 2020 y 2021. Se aplicaron 24 entrevistas semi-estructuradas a informantes claves, mujeres del territorio, funcionarios de la salud y activistas por los derechos sexuales y derechos reproductivos en el territorio. Es importante señalar que estas mujeres son mujeres de sectores urbanos, rurales, mujeres mapuche, no mapuche y de diversas edades, y también que se identifican como mujer o no. Y se plantea también una estrategia de triangulación y saturación de la información a través para el análisis de resultados, donde se intenta responder a las categorías de modificaciones al sistema de salud, atención primaria de salud urbano-rural, altos riesgos obstétricos y los relatos de las usuarias. Esta información se revisó desde un análisis crítico del discurso en clave biopolítica. Bueno, con respecto a resultados preliminares de los informes y entrevistas, yo me voy a basar más que nada en lo que son las entrevistas y los informes en este caso. Primero, las modificaciones que se hicieron apuntaron a la APS, que es la atención primaria de salud, y a los AROS, que son los hospitales de alto riesgo obstétrico. En APS se dice que hubo una priorización al binomio madre-feto, es decir, todas las atenciones fueron llevadas al momento de gestación, y no se priorizaron los distintos exámenes ni tampoco las pesquisas por violencia sexual. Cuando me refiero a que no hubo priorización de exámenes, se dejaron de realizar PAP, tomas de cáncer de mama, controles rutinarios, como también distintas consejerías para prevención, etc. Por otro lado, se redujo la atención y las prestaciones en los sectores rurales. Hubo una remodificación, por así llamarla numérica, en la atención de rural, donde muchos de los profesionales que en el cotidiano hacen esta atención se fueron a sectores urbanos. Por otro lado, en los hospitales de alto riesgo obstétrico también se marcó el tema de la priorización madre-feto y se centraron principalmente en los embarazos de término y las distintas otras prestaciones que podían estar dándose en la atención de los hospitales, se realizó por telemedicina. Con respecto a la atención primaria de salud y la APS, en los sectores urbanos se prioriza el binomio madre-feto, no hay priorización de los exámenes, de las consejerías, y hasta las entregas de anticonceptivos se ven limitadas al inicio de la pandemia. Existe una preocupación sobre los casos de violencia sexual debido a la pandemia, ya que no existe una pesquisa, por tanto no se deriva la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto se señala con mucha preocupación, ya que no se sabe, muchas veces la pesquisa de violencia sexual o violación a menores es dada dentro de los controles con matrona, y esto a través de la pandemia no se puede pesquisar. En los sectores rurales, la relación territorio-tiempo se ve totalmente mermada, ya que con las condiciones sanitarias de limitar el desplazamiento, muchas micros, buses rurales no llegan a los sectores, por tanto la gente no puede acudir a los centros de salud en sectores rurales que no son muy cercanos. A su vez, de cierta manera la salud se empieza a occidentalizar con el COVID-19 y no se incorporan distintos saberes ancestrales de la cultura mapuche al momento de intentar prevenir o generar defensas, anticuerpos para poder combatir el COVID, ya sea el uso de la WEN, de hierbas medicinales o promocionar una soberanía alimentaria. Por otro lado, en el alto riesgo obstétrico, se señala que en el ámbito del programa de salud sexual y reproductiva, el binomio madre-feto es lo fundamental, y hay una necesidad por reducir las urgencias innecesarias. Y existe una divergencia por parte de los profesionales para priorizar la atención en salud sexual y reproductiva y definirla como algo esencial. Con respecto a la prestación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se señala que existe una disminución significante en la entrega de la prestación, como a su vez la trabajadora social y la psicóloga que se dedican a
acompañar a las mujeres que interrumpen sus embarazos, ya no están solamente atendiendo esta necesidad, sino que están cumpliendo funciones referidas al COVID-19 u otras urgencias. En cuanto a las usuarias señalan que con respecto a los programas de salud sexual y reproductiva, señalan que es una prestación esencial, pero tienen miedo al contagio para consultar por esto, y además señalan que la prioridad en estos momentos son las familias y el riesgo a contagiarse. Por ende, no es prioritario el poder consultar sobre esto. No existe una respuesta satisfactoria sobre la salud sexual y salud reproductiva, por tanto pasa a quedar en un segundo plano. Con respecto a la interculturalidad y respecto a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, se señala que no existe un reconocimiento a la cultura mapuche en la atención, y la prestación de IVE sigue teniendo limitantes en la información que se entrega. Y para cerrar las conclusiones, los programas de salud sexual y reproductiva no fueron definidos como prioritarios en el contexto de pandemia COVID-19 en Chile. La falta de cobertura, entrega de insumos, de prestaciones y la disminución en el personal médico refuerza la idea de postergación y olvido de ciertas corporalidades que convergen en el territorio de la Araucanía. Por tanto, el Estado no garantizó debidamente sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. El ejercicio de la gubernamentalidad desde la perspectiva del Estado moderno que identifica Foucault viene a demostrar la capacidad de administración y control sobre las vidas, teniendo como guías que las corporalidades femeninas entrevistadas a través de una autonomía impuesta han definido que su atención en salud sexual y salud reproductiva no es prioritaria. La característica de centralización en la ejecución y entrega de las políticas públicas y recursos no es solo algo que afecta a las regiones en su totalidad. En la región de la Araucanía se visualiza la relación entre lo urbano y lo rural. Por otro lado, es necesario establecer un análisis interseccional al momento de proponer, ejecutar y evaluar las políticas públicas y programas, ya que las opresiones y vivencias que convergen en los territorios presentan necesidades diferentes. El contexto pandémico viene a reforzar el diseño de las políticas públicas y los programas para su ejecución, genera desigualdades e inequidades en diversas categorías, teniendo como, por ejemplo, el caso específico de la salud sexual y salud reproductiva. La no consideración o reconocimiento de estas corporalidades junto a sus necesidades por parte del Estado hace que la idea del hacer vivir y dejar morir se haga latente, comprendiendo que si bien se intenta crear una idea del ciudadano libre en su toma de decisiones, estas vienen guiadas según los lineamientos sociopolíticos de los gobiernos de turno. La no priorización de la salud sexual y salud reproductiva deja como mira al futuro el aumento de enfermedades como el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, aumento de ITS e ETS, baja planificación familiar, no entrega de consejerías y hasta no lograr pesquisas en los casos de abuso sexual o violación en la población infanto-juvenil. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos a dar comienzo ahora a la ponencia de Alejandra y Nicole, Percepciones sobre los cuidados a la familia en Chile. A ver si nos estamos con el tiempo cumplido, pero por ahora no nos vinieron a echar del aula, así que vamos a continuar. Las escuchamos, chicas. Muchas gracias. Vamos a presentar. Espero que nos resulte. No sé si pueden ver la presentación. Sí, se está viendo. Ya. Entonces, bueno, en primer lugar, queremos agradecer a la organización, o agradecer tanto a Guillermina como a Nelson por su guía en este congreso. Con Nicole participamos en representación del Centro C de la Familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y vamos a exponer respecto a los cuidados de la familia en Chile y sobre todo qué pasó con estos durante la pandemia. Voy a cambiar de lámina. Bueno, esta es la tabla de contenidos. Podemos decir que nuestra investigación se inicia a partir del análisis de 3 momentos centrales que marcan 3 hitos. Todos sabemos lo que pasó y qué fue lo que pasó con la pandemia, pero claro, cuando uno analiza las políticas existentes
que protegían o que reconocían a los cuidados antes de la pandemia, eran varios países los que habían desarrollado ciertos estudios disciplinarios. Es decir, en materia de salud habían estudios, en materia de trabajo social, sobre todo en relación al estudio de la mujer, pero no habían estudios interdisciplinarios que tomaran en cuenta esto y que hicieran una evaluación, una evaluación integral, qué es lo que estaba pasando. En nuestro país, a pesar de la existencia de estos primeros estudios, ni las políticas públicas ni la sociedad estaba tomando conciencia de la importancia, la verdad. Teníamos algunas normas en laboral, teníamos varias normas internacionales que nos dan atisbos de lo que tenemos que hacer en materia de cuidado, pero a pesar de eso, en realidad no habíamos avanzado mucho. Otros países sí, no tanto, pero con la aparición del COVID-19 comenzaron las restricciones de movilidad, la visita de las personas vulnerables, la compra de insumos, y se hizo patente entonces el tema de los cuidados. Empezó a aparecer este tema muy fuerte. Pero los estudios que aparecen nuevamente con estos pequeños datos de qué pasa con la restricción de movilidad, qué pasa con la restricción de visitas familiares, desean más relación con la sobrecarga de la mujer en materia de empleo y y los niveles de violencia intrafamiliar que se estaban produciendo dentro de los hogares. Acá entonces también se releva a cierto punto la falta de intervención del hombre en la vida cotidiana de las personas, pero no se hablaba de cuidados propiamente tal. Entonces no había una radiografía total de qué estaba sintiendo la familia, qué pasaba en los hogares y de qué consideraban importante ellos para que esto cambiara. Con el término de la primera ola, nosotros dividimos el COVID como primera ola, segunda ola, por lo que nos sucedió a nosotros en nuestro país. Hay una transición en la cual se olvidan un poco esta experiencia. Se cree que se vuelve a la normalidad, entonces la verdad es que no se toman medidas que son permanentes. Pero viene la segunda ola y se dan cuenta que nuevamente nos va a pasar lo mismo y se toman ciertas medidas, no que resulten 100% beneficiosas, pero hay activos de algunas, y se establecen nuevos beneficios, se otorgan un poquito más de derechos en materia laboral para flexibilizar un poquito las jornadas, pero eran suficientes. ¿Qué pasa? Si se avanza o no realmente, si estas medidas iban a ser permanentes, si se van a cambiar, y nosotros entonces decidimos elaborar un instrumento para complementar el conocimiento que ya teníamos, tanto el conocimiento que se había generado en materia comparada como el que se estaba generando en nuestro país. Esos primeros hallazgos son los que nosotros ahora vamos a presentar. Bueno, ¿qué características tiene esta encuesta, no? Esta encuesta fue creada en el fondo por el Centro C de la Familia, como bien lo comentó Alejandra. Se llama Percepciones sobre los cuidados en la familia en Chile. Obviamente abordó mucho más ámbitos, nosotros solamente nos vamos a remitir al tema de la pandemia y COVID para efectos de esta presentación, por supuesto, pero más adelante, cuando esté el informe técnico, ustedes van a poder ver las otras 5 dimensiones que contempla esta gran encuesta. Esta es una encuesta de estudio tipo cuantitativo, por supuesto. El universo de estudios fue para una población mayor de edad. En Chile la población es de 18 años o más, y justamente habita en nuestro país. El diseño muestral fue, por supuesto, uno probabilístico estratificado. Y la fecha de aplicación de la encuesta fue de un mes, y fue recientemente, solamente para mencionar, del 21 de septiembre al 21 de octubre. O sea, los datos están como calentitos, ¿no? Y logramos un tamaño de muestra de 4.045 personas efectivas, con una tasa de respuesta del 98,9% y una tasa de rechazo de apenas un 1,1%. Siguiente. Gracias, Ale. Para referirnos a una primera dimensión solamente introductoria de la caracterización de los cuidados. Nosotros vemos que, como les dije anteriormente, participaron 4.045 personas. Pero nosotros nos vamos a remitir acá a las personas que cuidan efectivamente. Y ahí tenemos un total de 1.031 personas. De si tiene alguien en su cuidado y no recibe una remuneración por ello, tenemos que 829 mujeres responden que sí, efectivamente, y eso representa un 80%. En contraposición, tenemos a 202 hombres que también cuidan y también no reciben una remuneración y representan un 20%. Si hacemos el zoom, siguiente,
Gracias. Si hicimos el zoom a esta misma pregunta, pero cruzada con la composición de los grupos etarios, también tenemos algunos aspectos que relevar, ¿no? Tenemos que hay un grueso de población de mujeres que cuida y que va entre los 40 a 49 años, como se observa, con un 88,2%, seguido por el grupo de 30 a 39, si ustedes se fijan, 30 a 39 también tiene 86,4%. Esos dos grupos de mujeres es el grueso de los que cuidan, y en contraposición, y muy al extremo, se ubican los hombres que mayoritariamente cuidan en el grupo de edad de 60 a 69 años. Respecto a la siguiente pregunta es, ¿a quién usted cuida actualmente? Y aquí se refiere, nosotros lo categorizamos a los grupos de dependencia, que tiene que ver con las... Alejandra y Nicole, ¿me escuchan? A todas. Tenemos acá un tema del lugar. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Tenemos un tema del lugar que nos están pidiendo que nos retiremos por el tema del tiempo. Les ofrecemos, si quieren cerrar a la tarde, vamos a estar a las 4 de la tarde en este mismo link y terminan la exposición. No sé si pueden, así tampoco quiero ser injusta con ustedes y eso también poder... charlarlo. No sé si pueden ustedes, chicas. Yo no creo que no puedo. Porque ya estamos en el aula y bueno, se nos fue el tiempo, era hasta las menos 10 y ya son y 10 y están los otros expositores que están pidiendo el espacio. Si no, bueno, vamos a leerlas en la ponencia, porque tengo que cerrar el panel. Ya hagamos en la tarde, ¿no? Pero las de las casas nomás, ¿o no? ¿Cómo? ¿Nicole? ¿De la casa nomás, o no? Ya, continuamos en la tarde entonces. Bueno, tienen que decir bien el horario, sí, porque es complicado. Es a las 4 de la tarde Argentina, cualquier cosa... Sí, pero si va a haber un periodo de tiempo en que nos van a decir que tenemos que esperar a todos... No, empezarían ustedes... porque ya tenemos algunas otras ponencias que no van a estar a la tarde, entonces tenemos ese espacio. ¿Y es el mismo link de conexión? El mismo link, sí. Perfecto. Les pedimos disculpas, pero bueno, ya nos están pidiendo que nos vayamos. Bueno, muchas gracias y nos vemos a la tarde. Un saludo, gracias y disculpen. Tchau, boa tarde.